¿cuánto se demora un chicle en descomponerse? 10 años. 10 años. 10 años se demora un chicle en descomponerse. Una bolsa se demora más de 150 años. Una llanta se demora más de 600 años. Y fuera de eso hay cosas dentro de la llanta, cuando es una llanta radial, que eso no se va a descomponer, se demora mucho más. Y el óxido que causa la llanta radial daña más la naturaleza, porque es que el punto es, bueno, ¿y qué tiene que ver que se descomponga? ¿No? Aquí en las fincas, por ejemplo, el nylon lo enterraban, la bolsa plástica la enterraban. Entonces llegó el momento, en vez de recoger, enterremos o dejémoslo ahí simplemente. Entonces, ¿qué pasó? Que el agua dejaba de correr, se estancaba, formaba lagunas. Entonces ya la raíz de las plantas de banano o de plátano se podrían. Bueno, ¿y qué pasa? No, es la bolsa que está ahí obstaculizando el paso del agua. Encontraron el problema. Entonces ya en todas las fincas están desenterrando y todavía están desenterrando nylon y están desenterrando bolsa plástica. ¿Por qué? Porque vieron que eso en vez de un beneficio había sido un perjuicio. Es muy interesante ese tema porque me imagino la cantidad de abono que le echaron a esa mata y nada que producía bien y era... Nada que los cimientos estaban dañados. Exactamente. Entonces, el asunto de los residuos sólidos es eso, que se quedan en la tierra, obstaculizan el paso del agua, el paso de los nutrientes también, porque no es solo el agua, es los nutrientes que el agua lleva, es la represa entonces que causa que más adelante, por ejemplo en el caso de los ríos donde echan colchones, donde echan toda clase de desperdicios, entonces ya viene la basura, vienen las moscas, entonces cae el aguacero, entonces ya forma una pequeña represa y ya causa una inundación más adelante. Y mire, mucha gente cree que echando esos residuos al río, como pasa la creciente, se lo lleva. Dice, no, eso lo lleva al río. Exactamente. No saben dónde llega. Entonces, y entonces llega el río se lo lleva y llega al mar. Y después entonces la gente se está bañando muy querida en el mar. Ahí tiene su colchón. ahí tiene su colchón, ahí tiene sus materias, incluso, valga la pena decirlo, hasta materia fecales se encuentra uno a veces. Entonces, todo es una cadena y la gente... o nosotros tenemos que entender la responsabilidad que tenemos, que si es una cadena, eso vuelve a nosotros. Yo lo he hecho por allá, pero algún día me vuelve acá. Pero mire que es el imaginario social. De pronto muchas personas lo hacen inconscientes del daño que están causándole al ecosistema y también a ellos mismos, porque antes se tenía pensado, no, ¿el botadero cuál es? A la orilla del río. Entonces todas las personas depositaban y todavía lo hacen, como usted mencionaba, los colchones, el resto de material del chifonier y del closet, todo eso lo depositaban allí. Pero entonces, qué bueno, como usted decía, hacer conciencia, que las personas sean responsables de cada uno de sus recursos y del cuidado del ambiente, que finalmente a veces las altas temperaturas es producto de toda esa basura que tenemos. Aquí en Apartado había un botadero de basura al frente del 20 de enero, bajando hacia el río, al frente de la entrada de la finca de Don Raúl. Sí, señor. Eso era un botadero de basura impresionante. Por fortuna eso se ha ido acabando. No sé si todavía... No. Por ley nacional, los botaderos de basura a cielo abierto los terminaron. Todavía hay unos que funcionan clandestinamente, más que todo en las veredas. Pero en las veredas, ¿por qué? O en los sitios apartados, en los sectores de población pequeña, ¿por qué lo hacen? Porque no tienen dónde tirarlo, no hay acceso, los carros de basura no hay. Entonces, ¿qué pasa? El vidrio lo entierran, la bolsa la entierran, lo más malo lo queman, entonces vamos a quemar, a hacer una especie de círculo con llantas y vamos a quemar toda la basura. Entonces ya viene la contaminación atmosférica, porque como sea, los plásticos son derivados del petróleo, todos son polis, y por ser polis entonces también vienen los gases efecto invernadero, ¿cierto? Cuando se queman. Entonces hay muchas prácticas que definitivamente no son las más adecuadas, pero que tenemos que buscarle una solución, y la solución la gente no hace cuando no sabe, pero ya cuando entran en conocimiento de las cosas, cuando saben cómo poder solucionar las cosas, entonces ya es otra cosa muy distinta a lo que el panorama. Por eso abrimos este espacio, para que el que no conozca sepa
y que no vuelva a cometer el error. Exactamente, no, es que es importantísimo, a mí me parece, yo nuevamente los felicito porque es que es una iniciativa que nos debe preocupar, que todos debemos participar, nos debe preocupar. Con la COP16 mucha gente no sabe eso, ¿para qué fue? Pero es la preocupación mundial por el cambio climático, que si la Tierra aumenta de temperatura otros 2, 3 grados, entonces va a empezar el caos. No, si ahorita estamos viendo las cosas que estamos viendo, estos veranos tan largos, estos aguaceros tan fuertes, hace poco en el Sahara llovió cuando no es una cosa, ¿cierto? Y decimos que el clima está loco, los locos somos nosotros. Exacto, los locos somos nosotros por no cuidar nuestra casa, exactamente. Esas temperaturas en Urabá que están haciendo tan bravas. Sí, señor. Y que no vemos árboles en nuestras urbes. Estamos hablando de Apartadó, que es el más desarrollado urbanísticamente en la región de Urabá. Vemos una cantidad de edificios, pero árboles no. Entonces, lo que hacen es, en el proyecto urbanístico, dejar un área de zona verde, y lo que siembran son maticas. Arbustos pequeñitos, más para que se vea bonito que realmente para que contribuya con la generación de oxígeno, que son los árboles los que finalmente nos generan el oxígeno. Eso poco se ve, y no tenemos pulmones verdes. Aquí solamente el tecal del Sena. Tenemos solamente los árboles que están alrededor de ese cordón que hay en el sector del Darién y los pinos. Y ya, ¿cuál otro? Lo que está a la orilla del río. Exactamente, sí. Yo no veo más. Y lo malo, pues, si vamos a empezar a enseñarle a la comunidad. Entonces, ¿cuál es la importancia de los árboles? Que los árboles, mediante un proceso que se llama fotosíntesis, ellos purifican el aire. Aparte de que en las raíces hacen la firmeza en la tierra. Entonces, nosotros cuando sepamos y entendamos eso, entonces tenemos que cuidar de los árboles, no destruirlos, no cortarlos porque sí, no, porque es que me está estorbando, no. Pues hay muchas cosas que tenemos que aprender para poder cuidar, para poder decir, es que yo tengo que hacer esto por mi bien, por el de mi tierra, que mañana yo pueda garantizar mi alimento, lo más importante, que pueda garantizar con qué bañarme, con qué lavar. Si se va la luz, pues hay muchos recursos, ¿cierto? Pero si se va el agua, ¿qué vamos a hacer? Si se va el agua, si se acaba, que el agua es un recurso natural no renovable. No hay quien la haya inventado. O sea, que cuando se acabe el agua, entonces vamos a estar mal, ¿cierto? Entonces se prevé que mañana pasado, incluso en Europa hay hoteles donde ya están poniendo raciones del agua para el baño. Mire, uno dice, cuando va al baño a orinar, ¿qué cantidad de agua se va por allí? Y es líquido, vaciando líquido, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para poder mejorar esa práctica? Porque ustedes miden qué cantidad de agua se va solamente por orinar. O sea, usted va y puede que orine mucho, que orine poquito, pero la cantidad de agua que vacía ahí, que se está yendo. Exacto. ¿Cómo podemos mejorar eso? Alguien decía que los orinales de los hombres son la mejor práctica, porque está inmediatamente el conducto por donde se va, el tubo por donde se va ese líquido, y que el agua que tú puedas rociar allí para que el olor, pues no, que eso es lo que evitamos cuando vaciamos el baño, ese olor, no sea mucho, y puede tener, digamos que, cierta razón. Eso. Sí, y además una práctica saludable podría ser reciclar el agua con la que lavamos la ropa. También. Entonces, hagamos eso, vamos a reciclar esa agua, las jabonaduras del agua con la que lavamos la ropa. Entonces tenemos unos baldecitos, vamos al baño y pum, está. Economizamos porque obviamente el agua nos la están cobrando también. A medida que escasee el agua, va a aumentar el valor. Entonces, esa es una práctica saludable, reciclar el agua cuando lavamos. Bueno, ¿y cuáles son esas otras contribuciones, pequeñas contribuciones que hacen una gran diferencia y se pueden empezar a hacer desde cada uno de los hogares? Bueno, hay algo que nosotros llamamos separación en la fuente.
La ¿Cómo fuente se es hace? el origen. Exacto, expliquémosle Y a el todos ori- los oyentes. Exactamente. Entonces, la separación en la fuente, o sea, la separación en el origen. ¿Cuál es el origen de las basuras? ¿Cuál es el origen de los residuos? Las casas, nuestros hogares, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos colaborar, aportar ese granito de arena, como usted dice, lo podemos empezar a hacer separando los residuos, separar todo lo que sea reciclable. ¿Qué es reciclable? Lo que llamamos material sólido, material duro que proviene de algo. Entonces está el cartón, está el papel, está el plástico, está el icopor, está el Tetra Pak, está la bolsa plástica. Hay muchas cosas que se pueden reciclar. Entonces, si nosotros separamos, no tiene que ser en una caneja, no tiene que ser, puede ser en un costal, puede ser en otra bolsa, meter todo eso, separarlo y esperar que pase un reciclador, porque aquí hubo una práctica de que hubo una especie de campaña, recuerdo yo cuando funcionaba Uraba Limpio, en esa campaña se le pidió a la comunidad que empezara a reciclar. Entonces la gente en unas bolsitas separaba todo lo que era residuos sólidos, lo separaba del residuo ordinario, que básicamente es la basura. Entonces la gente se quedaba viendo cómo la bolsita, donde ellos habían separado con tanto cariño, se la llevaba el mismo carro, la tiraban igual al carro. Entonces la gente dijo, ¿yo para qué reciclo si de todas maneras están haciendo eso? Ya los del carro no sabían. Entonces lo que pasó en ese momento fue que no pusieron una ruta aparte para los residuos sólidos. Entonces ya vinieron los recicladores, ¿cierto? Ya en Colombia más o menos desde la década de los 60, de los 70 empezó la práctica del reciclaje básicamente con el cartón. El cartón fue de los primeros materiales que se reciclaron. Papeles de Colombia empezó reciclando el cartón. Entonces ya cuando aparecieron los recicladores y se fomenta el reciclaje, día a día se va fomentando, se van descubriendo cosas que se pueden hacer con el reciclaje. Ya el reciclaje es una actividad prácticamente lucrativa y sobre todo que de ahí hay muchas personas de escasos recursos que se benefician. Entonces separemos eso en una bolsita y esperemos que pase el reciclador. El reciclador normalmente pasa antes o después que el carro de la basura, pero al tenerlo separado, incluso los tripulantes de basura de los carros de basura, hay unos que son conscientes y son amigos de los recicladores y cuando ven una bolsita con reciclaje, la tiran nuevamente, la dejan ahí para que el reciclador que va detrás de ellos la pueda recoger. Eso es lo que podemos hacer desde nuestras casas, empezar a reciclar, a separar, que un reciclador no tenga que meter la mano donde hay papel higiénico, donde hay arroz, vidrio, donde hay sopa, donde hay vidrio. Esa es una cosa muy bonita que podemos hacer desde nuestras casas. Doña Soledad, la vamos a seguir invitando aquí para que sigamos hablando de estos temas y que podamos seguir contando cómo evoluciona, por supuesto, este tema del reciclaje. Una feliz Navidad para usted. No, muchas gracias. Y ya el próximo año, porque esta semana ya terminamos nuestro espacio este viernes y ya volveremos en enero, volvemos a invitarla. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.